Buenas noches, sean bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast preferido, su podcast de confianza de letras y matices. Me encuentro muy bien, me encuentro en el fresquecito, ya bastante tarde. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compadrito? Muchas gracias por esa emotiva introducción. Yo también estoy bastante cómodo, bastante alegre. Esta noche representa para nosotros un parteaguas en este podcast. Yo creo que demostramos que podemos llevar nuestras conversaciones de compas a un extremo que podemos sacarle una ventaja. Sí, bastante provechoso. Exactamente, así que si me escuchan, no estamos pisteando y no estamos haciendo pendejadas. No, Estamos trabajando. Exactamente, cumpliendo con las labores de que el trabajo. Exactamente, así que todo es parte de para seguir siendo un ser humano medianamente funcional o seguir en la vida, ¿no? Qué triste suena la palabra medianamente, ¿no? Suena demasiado conformista, Siempre demasiado. me ha dado risa esa frase, pero sí, porque yo creo que depende mucho de cómo te consideres, ¿no? Porque dices, Ajá. yo puedo ser funcional simplemente trabajando en una fábrica de 8 a 8. Y hay quien dice, güey, yo gano millones al mes y tengo 40 empresas y siento que todavía puedo dar más. Supongo que va dependiendo de cada quien. Hay bastante gente que incluso se glorifica de que tiene una energía bastante amplia, porque también lo había dicho en un episodio, la gente tenemos distintos tipos de energía y hay gente que tiene energía para todo y hay otra gente que se le acaba yendo al trabajo y ya. Y ya con eso rendiste. Ajá. Pero pues a fin de cuentas todos nos levantamos de la cama y estamos haciendo algo por sacar a este país adelante. Fíjate que una de las situaciones que representa crecer y ser adulto en este hermoso país que es México, pues se ve reflejado en este pequeño rectangulito de plástico que nos dan al momento de cumplir 18 años. Ah, ok. Tu credencial para votar. Que según que yo le dije a una exnovia, no solo es para el perico, es también para votar, acuérdate. ¿Cómo desde jóvenes nos inculcan que a los 18 ya somos adultos, cómo ya somos personas maduras? Ajá, sobre todo, ¿verdad? Y cómo, hablando específicamente de este país, ¿cómo esperan que un joven de 18 años decida el futuro de todo el país? Güey, no sabes si comer hamburguesa o pizza un día. ¿Cómo vas a saber elegir cuál es tu representante? Lo decíamos en otro episodio. ¿Cómo vas a saber elegir una carrera y a lo que te vas a dedicar toda la vida? Pero yo creo que se debe de tomar bastante en cuenta que pues no se le deben atribuir responsabilidades tan grandes a gente que, como dirían los padres, ni siquiera se saben limpiar la cola. Y yo creo que deben empezar a tomar en cuenta bastante eso. Pero a fin de cuentas, hablamos mucho de que en este país es como se va moviendo la cosa y que no importa quién vote mientras vote más gente. Sí. Porque a fin de cuentas la democracia en México se basa en porcentajes que pues más que nada son de popularidad. Una de las situaciones con las que me gustaría comenzar este tema, compadre, porque a fin de cuentas pues somos dos personas adultas, somos personas pues que más o menos han vivido y han tenido sus experiencias en la vida, que tenemos una formación y agradecer mucho a personas muy inteligentes que nos han compartido, por ejemplo tu padre, que cuando nos ponemos a platicar con él como que sí nos da un jalón de orejas y nos dice no sean pendejos, que créeme, yo lo aprecio mucho, porque cuando pues uno está joven, cree que con esta soberbia que nos caracteriza vamos a ser capaces de ser más inteligentes que todos. Sí. Entonces yo creo que una de las principales funciones que me gustaría darle a este episodio, quizá un poquito más diferente que va a ser al resto de los podcasts, pues va enfocado como para los que son de nuestra edad, que probablemente se sienten abrumados con tanto desmadre que hay en la política en México. Con esta idea de que, güey, no sé ni qué quiero desayunar, cómo voy a elegir algo para mi país. Y para los más jóvenes que van cumpliendo 18 años, que pues entender el poder que tienen a fin de cuentas. Porque
es muy fácil luego dejarte llevar y convencer por otras personas que tienen quizá intenciones disfrazadas o alguna agenda bajo el brazo que con tal de conseguir tu voto, con tal de conseguir tu apoyo, pues te van a vender el cielo y las estrellas. Exactamente. Y es que ya no hablamos de propuestas nuevas, hablamos de gente que te dice, voy a hacer algo diferente, pero ni siquiera te dicen qué. Ujú. Y sinceramente peca la gente de ser demasiado ingenua a pensar que algo va a ser diferente. Cuando te están poniendo los mismos partidos políticos, Ujú. los mismos representantes, el mismo estilo de gente con unas métricas, con una agenda a seguir. Y Ujú. pues te das cuenta que es pan con lo mismo. Sinceramente, y no sé si sea un punto a criticar, pero vaya, yo creo que la gente va a empezar a despertar cuando dejen de pensar que algo va a ser diferente. Mientras el estilo de gobernatura sea la democracia, todo va a ser exactamente igual. No, y la democracia es algo bueno, es algo que funciona. El problema es que cómo se implementa, porque uno de los principales problemas que yo tengo en México es que a un chavito de 18 años, y a veces ni de 18, porque hay estas campañas de que si cumples años de enero a junio saca tu credencial. Porque te permiten votar a los 17. Te Todavía permiten votar a los votar 17. un año antes. ¿Por qué? Porque uno cuando está chavo quiere la credencial para poder entrar al antro, para que te vendan cheve en el Oxxo, para que te Te vendan vale cigarros. madre la votación. Entonces, Ajá, las elecciones. ¿por qué? Porque estás chavo y es el momento en el que vas a vivir ese desmadre. Puedes andar en la fiesta, puedes andar en la peda. Ya depende si te emborrachas y haces desmadre. Ujú. Pero siento yo que la responsabilidad de ir a las votaciones el domingo es muy, muy cabrón. Bueno, tú estás abriendo este parteaguas que dices que el problema empieza principalmente desde que cuántos años te permiten votar. Sí. O sea, es algo que... ¿Por qué? Porque es algo hiperglobal Ujú, en México, ujú. de que cumples 18 tengas su IFE. Claro, la tienes que ir a tramitar y todo, porque ese luego es como que el argumento que te dicen, no, es que no todos van a votar, no todos pueden votar, votan los que tienen IFE. Güey, tramitar el IFE es más fácil que muchas cosas. Y volvemos a lo mismo, No, y no, más no fácil necesariamente tienes que tener 18. Completamente. Entonces, para mí ese sería como que el primer problema de la política en México, que permitas votar a jóvenes, que probablemente haya personas que tengan una capacidad intelectual infinitamente superior al 100% de la población en México. Que tengas jóvenes muy inteligentes, muy entrados a la política. El problema es que difícilmente vas a encontrar uno así en cada población. Alguien que realmente le importe Alguien que realmente le está importe y le pasando interese. alrededor, ¿no? Y es que ahí te va otro de los principales problemas. El funcionamiento del país, no cualquier persona lo entiende. Tú ves gente preparada y a veces no tienen ni perra idea de qué onda con el TLC, qué onda con ciertos movimientos, qué onda... ¿Y sabes cuál ¿Qué onda es? simplemente con cómo funciona la pavimentación de las calles? Exactamente. No, y todo eso empieza desde la educación, y no la educación de la escuela. Bueno, que sí. Pero pienso que la política está jodida desde ahí. Tú necesitas un buen sistema educativo. ¿Qué hace el sistema educativo al menos de México? ¿Sabes qué? Todos van a ir 40 alumnos a esa misma aula. Cuando cada tipo de alumno, cada tipo de niño tiene habilidades completamente diferentes. ¿Cuál es el problema con la educación? Que no se ven los resultados en el sexenio del gobernante o del presidente. ¿Por qué chingados le voy a invertir en la educación si no se van a ver los resultados en mi sexenio? Sí, claro, y se van a ver a la vuelta de 30 años. Y va a llegar un punto en el que probablemente va a haber otro político, va a haber otro grupo, otro partido que va a poder presumir, este año se graduaron 200,000 personas. No le va a dar Sí, no le va a dar crédito a que fue gracias a la inversión que hubo 20 hace años antes. Porque a lo mejor ese político ya va a estar muerto. Sí, claro, porque a fin de cuentas, al momento de la política, ser una democracia, se vuelve un concurso de popularidad. Triste, gacha y llanamente es un concurso de popularidad donde gana la niña más bonita del barrio, compa. No, y es una payasada. Tú ves los debates y es como que, güey, esto es una candidatura, no es un stand-up. No es quién dice más pendejadas. Es conseguir personas que
que te crean, que te consideren chistoso, que te relacionen con algo. Por eso vemos estas campañas políticas con artistas, con espectaculares en la calle, con canciones que están de moda y en lugar del despacito le meten el nombre del partido. Eso no puede haber algo más cringe que eso, que agarrar una rola popular y cambiarle el nombre para que quede con el candidato en turno. Que fíjate que algo que me toca los pelos bien cabrón ahí es que estoy seguro que no pagan derechos de autor, compadre. No. Lo hablábamos con las canciones de Panda, güey, que te dije, Moderato tiene varias canciones donde se le robaron el ritmo al artista, le cambió la letra y es una laguna legal donde ya no les pueden hacer nada. Ajá. En este caso es exactamente lo mismo. Y yo creo que ahí parte, complementando lo que decías del sistema educativo, parte mucho de esta crianza que le estamos dando a los niños de chinga mientras otros se chinguen. Uh-huh. O sea, mientras tú salgas adelante, que los demás se frieguen. El que no tranza no avanza. Y por ejemplo, caemos en esto de que, pues róbatelo, no hay pedo, nadie te está viendo. O si nadie te reclama, está bien. Uh-huh. Entonces dices, güey, o sea, ¿cómo le voy a enseñar eso a los niños que van a crecer pensando que está bien hacer desmadre mientras nadie te vea, mientras nadie te cache? Es como la caída del billete, ¿no? O sea, se le cae el billete a alguien. Ajá. Tú ves a quién, se supone que si ves a quién se le cae, tú tienes Pues, la obligación. te agachas, moral, lo levantas, oiga, y señor. Y mientras tú veas el billete tirado y no veas de quién es, se supone que te lo puedes quedar. Uh-huh. Algo así te refieres, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, caemos en esta situación del mismo sistema educativo que está muy enfocado en crear mano de obra, en crear esta base de la industria para que siga fortaleciendo la maquinaria. No es algo malo, a fin de cuentas hay demasiadas personas que logran sobresalir y logran desarrollar algo genial de esto, pero el mismo sistema educativo muchas veces no te lo permite. ¿Por qué? Porque dices, güey, yo tengo una idea de cómo optimizar ciertos procesos en una fábrica, por ejemplo. Uh-huh. Sí, pero pues no te voy a dar una beca para que lo hagas, o no te voy a dar un apoyo para que hagas el estudio. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa, güey? En Estados Unidos me lo ofrecen, pues déjame voy. Simplemente las carreras de historiadores, las carreras de investigadores. O sea, uh-huh. Es algo que en México está completamente hecho a un lado y que en otros países es lo suficientemente valorado como para que las personas migren y se cree esta fuga. Y que volvemos a lo mismo, como es algo que no es popular, como es algo que no va a aparecer en los periódicos como la gran hazaña del siglo. Ajá. Porque pues en las noticias no es tan importante como que el Chivas metió 2 goles. Uh-huh. Pues la gente pues dices, güey, es algo que me apasiona, pero aquí ni de chiste voy a poder comer de ello. Uh-huh. Pues mejor me voy a algún lugar en que sí. Y esta fuga de cerebros desafortunadamente está en todos los ámbitos sociales, en todas las carreras, en todas las profesiones, compadre. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo que me dedico mucho en situaciones de la computación y de desarrollos en la industria, conozco muchísima gente que viene de otros países y que son mexicanos. Y le digo, güey, ¿tú qué haces aquí? Uh-huh. Bueno, pues me mandaron porque yo sé hablar español. Sí, tú eres de aquí. Uh-huh. Sí, pero o sea, yo soy allá representante de ventas. ¿Y qué rayos haces aquí? O sea, entonces como que, o sea, no manches. ¿Cómo es posible? O sea, teniendo tanto potencial, vato. No, y es que cada vez está menos de moda la meritocracia. O sea, sí te inculcan como que la idea de que, ¿sabes qué, compadrito? Estudia para que tengas un mejor puesto. Uh-huh. Pero cuando sales te das cuenta que, vaya, está difícil tener ese impulso, está difícil como, ¿cómo decirlo? Desempeñarte, vaya. Uh-huh. Y pues eso ha llevado mucho también a cierto conformismo. Sí. Y volviendo al tema que tú decías de política, se ha creado esta división del país donde, lo decías en el podcast anterior, donde hay buenos y malos. Ajá. ¿Cuáles son los buenos ahorita? Los que están a favor del presidente en turno. ¿Cuáles son los malos? Los que están en la oposición. Y el mismo tipo te vende esta idea de que si estás a favor, estás en contra de él, eres malo.
Si estás a favor de él, bienvenido. O sea, al político, lo hemos dicho tú y yo muchas veces, al político no se le aplaude, No. se le exige. Eres un trabajador, nosotros somos tus jefes. Ujú. Tú no tienes que venir con la carita de decirnos, tú me tienes que alabar, no, a la chingada. Haces bien tu trabajo, que bueno, es tu obligación. No lo haces bien, ¿por qué no lo estás haciendo bien? ¿Qué te falta? Como cualquier trabajo, compadre. Y es que ya no es ni siquiera una oposición, simplemente cualquier persona que no esté de acuerdo con algo. O cualquier crítica, porque ya tú y yo lo hemos dicho, las críticas constructivas son hasta cierto punto bastante bienvenidas. Exactamente. Llega un punto en que cualquier crítica ya se considera un ataque y estar en contra. Y esta frase que lo decías hace poquito, cómo se ha ido desvirtuando la palabra traición a la patria. Dices, güey, o sea, Es que la traidor patria... a la patria era el cabrón que vendía una parte del territorio o aquel que entregaba la bandera al otro ejército, no un pendejo que te está diciendo que la estás cagando. Tú, representante del país, no eres ninguna chingada patria. Tú eres el güey en turno. Tú Totalmente. eres el jefe que trajeron de otro lado en turno a sentarte ahí a responder y a brindar tus servicios. Tú no eres la chingada patria. La patria es el país. Y es que, por ejemplo, estamos cayendo en esta situación muy paternalista de la política en México, en el que el país, el estado, la ciudad, Ajá. la zona distrital, vaya, cualquier cargo público ostentado por votación se llega a considerar muy paternalista. ¿Por qué? Porque es como el pueblo me eligió, yo trabajo para el pueblo. Si los que no votaron por ti, güey. Exactamente. Entonces, como el pueblo me eligió, el pueblo es bueno y yo les voy a decir qué hacer al pueblo. No. Güey, no eres mi papá. Exactamente. O sea, y desafortunadamente hay muchas ocasiones en las que las medidas paternalistas ayudan, pero, lo decía hace poco, no puedes juzgar un éxito cuando es el único en 1000 fracasos. Exactamente. Entonces, dices, el pueblo va a hacer lo que yo le diga porque yo sé lo que es correcto. Desde cabrón, eres una persona a fin de cuentas. Estás aquí no para tomar decisiones, no para decirnos qué hacer, sino para administrar las cosas para lo que mejor nos funcione a todos, no nada más a los que votaron por ti. Y no a todos, a la mayoría. O sea, sí, claro, porque vaya, inconforme siempre va a haber. No te puedes... gente y es que es eso, por ejemplo, discúlpame. Ajá, sí. Si yo digo, voy a apoyar, le voy a dar 1000 pesos a toda la gente que tenga más de 20 años. Te van a decir los menores de 20, güey, ¿y yo? Ok, bueno. Le voy a dar 1000 pesos a todos los que coman carne. Te van a decir los vegetarianos, güey, ¿y yo? Entonces, nunca vas a tener contentos a todos. Entonces, desafortunadamente caemos en esta situación en la que, al ser un concurso de popularidad, pues tienes que tratar de tener contentos a todos. ¿Por qué? Porque si te hago enojar no vas a votar por mí. Y si no votas por mí me sacas de la política y luego ya no tengo dinero para poder seguirme manteniendo. Que por eso ese es otro de los problemas de la política, desafortunadamente, en México. Se considera una profesión. Decir que a los 18 te metiste ahí de volantero en el partido político, en el semáforo, andar dando volantes de vota por diputado, no sé quién, vota por no sé quién. A los 25 andas ahí de sacacopias en algún centro de los partidos. A los 30, porque le caíste bien al compadre de no sé quién, te lanzaron de diputado plurinominal. Y empezaste a ganar dinero a lo pendejo. Dinero que, muy a mi parecer, está bien justificado en la cantidad que ganan, pero está mal implementado. ¿Por qué? Porque está justificado en el sentido de que te tengo que pagar bien para que no vayas a ser corrupto. Se supone. Se supone que yo a un juez, a un policía, sí, a un político le tengo que pagar bien para que no vaya a ser corrupto, para que no pueda llegar alguien y decirle, ¿sabes qué? Te doy 100,000 pesos para que hagas esta ley por mí. Es de, güey, gano 200, no chingues. O sea, no me compras con eso. Dinero no me compra. Te digo, está justificado en esa parte. El problema es que la misma naturaleza humana y la misma naturaleza política en México es mucha codicia.
aquí me están pagando 200,000 pesos y este güey me da 100, pues ya tengo 300 y aquel cabrón me da otros 100. Y es gente que termina con pinches carrazos, pinches casas por hundir al país, güey. No, y volvemos a lo que decías ahorita anteriormente. Es el hecho que te inculcan con esta idea de si no transas no avanzas. Uh-huh. Pero volviendo también a los temas del representante principal, Ajá. no te puedes venir tú con la idea del populismo. O sea, ¿qué hizo cuando entró? Yo no me voy a reelegir. Cabrón, en ninguna parte de la Constitución dice que la reelección es válida. Uh-huh. ¿Qué hacía con el desmadre de que bajé la gasolina? Güey, el precio de la gasolina no depende de ti. Son factores externos. Ya bajé el precio del dólar. Güey, el precio del dólar ni siquiera es tuyo. Son factores externos que afectan al país, que afectan dentro del país. Uh-huh. O sea, tú no puedes venir con una idea populista a decir lo que estás haciendo bien cuando ni siquiera te incumbe, o más bien que sí te incumbe, pero que no está en tus manos armarlo o desarmarlo. No, y que ahorita es demasiado sencillo contradecir. Yo creo que eso es lo que luego indigna de más. Uh-huh. Porque dices, yo bajé la gasolina. Oye, cualquier pendejo con acceso a Google sabe que no va de... Oye, ¿de qué depende el precio de la gasolina? No, pues de los acuerdos de la OPEP, no sé cómo chingados se llama la organización, Uh-huh. de petroleros, y no sé qué, bla, bla, bla. De acuerdo con el dólar y el precio del barril y que no sé qué, que la chingada, la volatilidad, dices. Güey, aquí no dice nada del presidente mexicano. Algo que denotaba mucho, lo voy a ser bien sincero, estaba en mi trabajo y un compañero estaba oyendo un video bastante, ¿cómo decirlo?, conformista, que está hablando, que se le está criticando al presidente de que por qué chingados está invirtiendo en una refinería, cuando ya venían a la vuelta de menos de 10 años venían energías sustentables y eléctricas supuestamente eco-friendly, ¿no? Y decían, es que el país, decía el video, es que el país de México no está preparado para recibir energías renovables y la chingada. Estoy totalmente de acuerdo. Para que tú implementes en tu país en un país como México, energías renovables, no es algo que va a organizar este sexenio, es algo que se va a organizar en el siguiente y en el siguiente. Pero ¿qué puedes hacer? Es empezar a invertir, empezar a poner una empresa y atraer a las empresas extranjeras. ¿Qué necesitas para empezar a implementar esta energía renovable? O sea, no es de que a la vuelta de 2 años en este sexenio se va a cumplir, no, carnal. Es a la vuelta de 10, 12, 15 años si tú quieres. Pero es una cadenita constante que poquito que a fin de cuentas va enfocada a la mejora continua. Exactamente. No vas a hacer la mejora continua a la vuelta de 4 o 5 meses. Te va a llevar años. Lo que hablábamos de la recompensa inmediata. Ajá. Pero fíjate que luego caemos, por ejemplo, en esta situación, tú lo dijiste, conformista, en la que dices, Tesla, los carros eléctricos están chingoncísimos. Sí, pero pues aquí en mi colonia pues nunca van a poder andar. Aquí en mi ciudad no, está llena de baches. Pues claro que no, güey, porque no están diseñados para esa situación. Pero entonces, en lugar de resignarte, de decir, güey, qué pedo, pues mira, mi colonia está toda fea, pues empieza a exigirle a tus gobernantes que los mismos gobiernos se alíen con las empresas de, ¿sabes qué, cabrón? Voy a crear una pinche empresa de asfalto bien cabrona para que todas las calles me las tenga preparadas, pavimentadas, pintadas, todos los semáforos, ¿para qué? Para que Google Street venga y me tome fotografías y diga, México está creciendo. Y es que es un parámetro. Y empiezas, como te digo, a hacer una cadenita, exactamente, güey. Es que es un parámetro. Lo voy a poner en una analogía con una casa. Tú llegas a tu casa, está toda madreada, tiene goteras, le falta el piso, le falta esto, le falta lo otro. ¿Qué haces? Le voy a comprar pintura. Ya le pinté. Dices, está con madre la pintura. Pero fíjate que me falta un mueble acá. Llegas y pones ese mueble. Falta el piso. Llegas y le pones piso. Hasta que tu casa se vea bien. En este caso es igual. ¿Sabes qué? Me llegaron los otros eléctricos. Pero tengo un chingo de problemas con las calles. ¿Sabes qué, güey? Pues vamos a repavimentar. Ya repavimenté. ¿Qué faltan? Los semáforos. Voy a poner semáforos. O sea, es un proceso donde una nueva innovación en tu colonia, en este caso en tu país, en ciudades, te va a obligar a ir corrigiendo las desventajas que tú tienes dentro de tu país. Y esto hacen las empresas. Totalmente. Y desafortunadamente caemos en esta situación de que es que las empresas le van a quitar el trabajo a los choferes. Entonces, por el sindicato de choferes no van a entrar los autos eléctricos. ¿Y qué no es más sencillo capacitar a tus choferes?
Ujú. ¿Sabes qué? Vienen los autos eléctricos. ¿Qué corresponde? Ah, pues simplemente empezar a saber cómo se manejan. Pero Cómo se volvemos a mueven. lo mismo, es atacar un problema desde la misma base de la estructura. Te vas a atacar la educación. El problema es que tú lo dijiste, no se va a ver. Y si no se ve de que digo, güey, le metí 200 millones de dólares a este proyecto escolar, que no se va a ver, pues la gente al final del día te va a decir, güey, ¿qué pedo? Pero, güey, cientos de políticos en un lustro o una década se retiran. Y le preguntas a la gente, oye, ¿qué hizo? Nada. Repavimentó, puso un puente, justificó gastos con un pinche puente. Ujú. O sea, tampoco es como que tengan demasiados logros. Sí, totalmente. Porque volvemos a lo mismo. A fin de cuentas, la política. Yo creo que partiendo del punto de vista de que toda la política en México es igual. Y ha sido igual desafortunadamente desde hace 90 Y años. es que ese es el problema que no quiere entender mucha gente. O sea, son los mismos puercos disfrazados de diferentes colores. AMLO empezó como priista. Ujú. ¿Por qué viene con la mamada de que no es del PRI, güey? Chécate 30 años atrás, ¿dónde andabas? Lamiendo culos dentro del PRI. Ujú. No vengas con la mamada de que ahora eres morenista. Y ese es otro factor también. Vuelvo a lo mismo del populismo. ¿Por qué sea morena? Representando a la Virgen María. ¿Por qué? Porque se gana el cariño del sur. Ujú. ¿Por qué? Porque son más creyentes que en el norte. O sea, el vato nada pendejo le empezó a tirar a lo que era la gente, lo voy a decir, con menos educación, Ujú. con menos, y no es desprestigiando a nadie, es porque a la gente con menos educación le ofreces algo tan sencillo y como su mente no está tan abierta para generar un índice de ideas más grande, lo compras fácilmente. Ujú. Tanto que criticaban que el PRI que te vendía la torta y el fruits y la chingada. Los morenistas, los clavados, están exactamente igual. No, y ahorita está un poquito más cabrón porque es defender una postura y una política que ni siquiera es tuya, ni siquiera te corresponde. Atacando a otra persona simplemente porque ya no defiende lo mismo que tú defiendes. Ujú. Y ya caes, volvemos a lo mismo, como si esto fuera un partido de fútbol. Como si las elecciones del próximo domingo van a ser entre el América y Chivas y a ver quién mete más goles. Dices, güey, eso está con madre en la tele. En la tele. Y En un un partido deporte. que no tiene trascendencia. Exactamente, que se va a quedar como un partido. No en como algo copa. que va a terminar de afectar al país, a tus hijos, a tus nietos, a ti mismo. Y vaya, no quisiera sonar alarmista o trágico diciendo de que la política va a acabar con este país y no sé qué, porque a fin de cuentas los mexicanos han demostrado que somos más chingones que cualquier político. Ujú. Porque ante cualquier tragedia, fíjate quiénes son los que están, los mismos mexicanos, compadre. Cuando a ti, cuando es campaña, todos los políticos andan en tu colonia y andan poniendo carteles y la chingada, pero cuando se te truena el carro, ¿quién va y te pucha? El vecino. Otro mexicano, exactamente. O sea, los mismos mexicanos somos los que nos echamos la mano, no dependemos de ningún político. Y el problema es que los políticos no se han dado cuenta de eso, del poder que tienen sus palabras. Pero desafortunadamente están enfocando las campañas en personas que ellos mismos han afectado. ¿Por qué? Porque la postura o el modelo económico populista va muy de la mano de que el gobierno tiene que mantenerte. A grandes rasgos. Sí. De que el gobierno se tiene que hacer cargo de todo, de que los ricos son malos, de que el pueblo es bueno, de que si tú tienes dinero, tienes que repartirlo a los que no tienen. Vato, es muchísimo mejor crear oportunidades. Darle la oportunidad a las personas de que estudien, de que se preparen, de que, ok, probablemente el privilegio hace que digamos que las cosas son mejores para nosotros y que todo mundo debería simplemente levantarse y sonreír. Probablemente, pero pues puedes enfocarlo, no hacer una generalización o una estandarización del modelo educativo en México. Ajá. Cuando tienes niños, por ejemplo, que no tienen desayuno en su casa. Cuando tienes niños que no tienen un techo. Enfócate, por ejemplo, en apoyar para que puedan ir a estudiar. Enfócate, por ejemplo, en que si hay niños que viven más cerca del campo, dales herramientas para que, oye, puedan dedicarse a la agricultura. Ujú. No le soluciones la vida, no le des un pez al hambriento, enséñalo a pescar. Es que exactamente, ¿por qué tienes que ir con las personas a decir, ¿sabes qué? Te traje una despensa.
Exactamente. O sea, dales trabajo. Ve y ponles... No les des dinero, compadre. Ponles escuela. Pero... Porque a fin de cuentas es muy fácil acostumbrarse a que alguien te dé dinero y te solucione la vida. El problema es que cuando viene otro cabrón y te quita el dinero, el otro es el malo. Oye, estar dando becas a lo pendejo por cualquier cosa que no lo merece. Estar cerrando asociaciones y lugares donde apoyan a la gente con discapacidad. Quitó los programas de madres de las guarderías para madres solteras. Quitó el otro programa de... No recuerdo ahorita el nombre, pero donde lo diré de mal modo porque no lo sé cómo representar, pero donde las mujeres iban a acusar la violencia y las violaciones que sufrían. O sea, ¿por qué vienes y quitas esos programas que son trascendentales? Ahora, también, ¿por qué vas a estar peleado con el progreso? O sea, tú traes esta idea vieja de que los políticos, los gobernantes mueven las masas y al país. Los países se mueven ya en base a la iniciativa privada. La iniciativa privada viene y decide a quién darle empleo y que no. Ahora, México es un país que está constituido de manufactura. ¿Qué sigue después de la manufactura? Los servicios. Lugares primermundistas como Nueva York que brindan servicios, por eso son de primer mundo. De la manufactura brincas a los servicios. ¿Por qué vienes tú con un pensamiento mediocre a querer regalar dinero que ni siquiera te corresponde? El güey se acabó, por así decir vulgarmente, la capital de lo que... Ya ves que cada empresa se supone que tiene su dinero como capital y que esa capital lo usas como una emergencia. Vino el güey y se robó la capital del dinero y empezó a repartirla nada más porque sí. O sea, ¿por qué vienes con esa idea de que te voy a regalar dinero sin que hagas mérito? Nada más por generar tu apoyo. Y lo mismo va a hacer con las vacunas. De una vez lo advierto. La gente se está vacunando y todo, y el último va a decir, sí, el partido político les brindó las vacunas, cuando el güey ni siquiera hizo ni madre en ese aspecto. O sea, ese es el problema, el querer ganar en base a populismo. Y más coraje da que el populismo le funciona. Tristemente. Y lo voy a decir, es más la gente pobre en México que la rica. ¿Y de dónde se está agarrando? De los pobres. O sea, se está agarrando de personas que desgraciadamente no tienen el suficiente nivel de estudios para tener una concientización. No, es que es más fácil como que convencerte de que tú tienes una carencia o un problema que yo te voy a solucionar. Exactamente. Respecto al gobierno actual, que yo creo que lo hablábamos hace poquito, la situación es que cuando se crea este grupo de fans de la política, que para mí es lo peor que puede pasar, porque no puedes aplaudir un político. De entrada, y vaya, yo he trabajado en política, yo sé lo que es estar ahí adentro. Te puedo decir la mierda que es. Y probablemente me meten pedos por esto, pero ojalá que no me escuche nadie importante. Es un desmadre de dinero. Lo que mueve la política en México es el dinero. Es el conflicto de intereses. Entonces, ¿cómo me puedes decir que esta cloaca de intereses, de dinero, de personas que se mueven fingiendo interés en las personas, en el pueblo, te vienen y te dicen, es que yo te voy a sacar de pobre? Y es de, güey, por ti estoy pobre. ¿Por qué? Porque no me has brindado las oportunidades. Y vaya, no estoy diciendo que el gobierno tenga que mantenernos o cuidarnos, porque eso para mí se me hace lo peor. Lo que tienen que hacer los representantes es simplemente ofrecer las oportunidades. Generar oportunidades. Generar oportunidades de empleo, generar oportunidades de educación. Es que simplemente, manejar la meritocracia. Simplemente, compadre. En una colonia en la que la escuela está hasta que se la chingada, y en esa colonia no me tienes alumbrado público, no me tienes seguridad, tenemos un sistema de policía que en muchas situaciones quedan impunes. ¿Cómo le van a dar ganas al huerco de ir a la escuela a las 6 de la mañana que está oscuro? Güey, si sale lo van a robar, lo van a violar, lo van a acuchillar. Entonces, créale la oportunidad a este niño de que salga todos los días seguro de su casa a ir a la escuela, de que
sus padres puedan ofrecerle un plato de comida para que llegue a estudiar con ganas. Porque sí, te venden muy bonito que la clave para el éxito es la educación. Sí, pero dame todo lo que engloba la educación. Exactamente, y hablamos desde nuestro privilegio, hablamos desde el privilegio de que tuvimos la oportunidad de estudiar, no estudiar, de ir a la escuela. Pero parece increíble que a estas alturas haya gente que no lo tiene. Y la hay. Sí. De que no lo muestren los medios masivos como el internet o la televisión es muy aparte. Pero hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso a internet en su casa. O si bien le va, tiene un solo celular para toda la familia. Pisos de tierra, o sea, pobreza de verdad que dices, güey, neta en siglo XXI, en un país que rico desde empleos, desde todo, porque incluso los países europeos nos envidian de que nosotros podemos ir a la vuelta de la esquina a chingarnos un aguacate y comérnoslo. Sí. ¿Me vienes a decir que ese tipo de países tan rico y tan bonito tiene pobreza extrema? Y precisamente por eso es que a este tipo de demografía, a esta población que tiene esta segmentación tan clara, sí, es a la que llegas y no me conviene a mí como político que tú crezcas. ¿Por qué? Porque si en tu familia son 40, pues oye, son 40 votos para mí. ¿Por qué? Porque yo llegué y te di las despensas. ¿Por qué? Porque yo llegué y te digo, si votas por mí, en 2 meses te voy a dar trabajo. Pero y en esos 2 meses, ¿qué voy a hacer sin trabajo también? O sea, son promesas vacías. Pero precisamente son promesas. Y en 2 meses, pues el güey llega al gobierno y se empieza a clavar lana a lo pendejo y no hace nada por esta comunidad. ¿Por qué? Porque al otro político que vaya a venir le conviene llegar con esa familia pobre y decirle, yo te voy a sacar de pobre porque aquel cabrón no lo hizo. Ajá, le conviene estar en un... Entonces, mecanizado. Desafortunadamente caemos en este punto en el que a uno le toca salir adelante. Desafortunadamente. Qué bonito sería vivir en un país donde todos tenemos las mismas oportunidades y tenemos la misma capacidad de salir adelante. Pero cuando te das cuenta que no, es cuando uno quiere cambiar el mundo, quiere empezar a ser mejor persona, empezar a hacer cambios, empezar a luchar un poquito por ayudar a otras personas, por regresar quizá a lo que el privilegio nos ha dado. Es entonces cuando dices, probablemente me siento listo para emitir un voto, no a los 18 años. Exactamente. No a los 18 que quiero irme a pistear, güey. No. Y vuelvo a lo mismo. Yo creo que lo primero que tienes que hacer para, entre comillas, despertar y darte cuenta de la situación es olvidarte de políticos, olvidarte de partidos. Entender que, al menos la cultura mexicana, existe ese conflicto que tú lo decías de solo recibir, solo ganar. Y que todos son exactamente iguales. Aquí no somos ni panistas, ni priistas, ni perredistas, ni morenistas, ni todos sus derivados. Para nosotros, al menos particularmente para ti, o sea, todos son exactamente iguales. ¿Por qué criticamos a Morena? Porque es el que está ahorita abarcando el poder. Y si estuviera el PRI, estaríamos tirándole mierda al PRI. Si estuviera el PAN, estaríamos tirándole mierda al PAN. O sea, así es esto. Porque incluso salen los chistes de que ¿qué chingados estabas haciendo cuando Calderón está en el poder? Güey, tenía 14 años, me valía madre la política. No entendía absolutamente nada. ¿Qué querías que dijera? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que nosotros ya tenemos la suficiente edad, madurez para decir, ¿sabes qué? Al país se lo está cargando la chingada y a mí me corresponde defenderlo. ¿Por qué? Porque soy la siguiente generación a estar al mando. Yo voy a entrenar a los centennials que vienen atrás de mí. Me conviene estar tomando cierta relevancia. No, y por ejemplo, cosas buenas tendrá para rescatar el gobierno actual, es que el partido. Bueno. Habrá políticos muy buenos. Vaya, es imposible pensar en que el mundo esté tan podrido. Yo me gusta pensar que hay tantita esperanza. Sí, pero desafortunadamente, cuando te topas en un espectro tan demacrado en el que dices si es político probablemente sea ratero, ya no te quedan a veces ni esperanzas ni ganas. No, y ahí te va. Me voy a meter en muchos pedos por decir esto, pero la corrupción es un bien necesario. ¿Por qué? Porque es lo que hace mover a un país. Insisto, el conflicto de intereses. Tú no haces acuerdos con otras empresas sin que haya un ganar-ganar. Incluso lo dice un refrán muy
muy, muy dicho, de que negocio que no rinde para el patrón y para el ratón no es negocio. Ujú. O sea, el negocio siempre va a dejar para el jefe y para los empleados. Y es que Siempre va a estar abierto a corrupción. Y es que habría que definir, por ejemplo, en ese aspecto lo que sería la corrupción, por ejemplo. Porque en un país, por ejemplo, no lo puedes administrar como si fuera una casa. Y no lo No. puedes administrar como si fuera una empresa. Lo tienes que administrar como si ¿Cómo es fuera un un país. El problema es que yo hacía la comparación, por ejemplo, con este presidente, que es como cuando de chavo te compras un carro. Y dices, güey, ya me junté mis 20,000 pesitos y me voy a comprar un Tsuru. Del 98 porque fue taxi el güey, trae 300,000 kilómetros, pero pues ahí Es lo que alcancé. es un carrito, ¿no? Ajá. Y te dicen, bueno, aquí está tu carro, ya me lo pagaste. Hay que ir a cambiarle las placas, hay que hacerle la afinación, hay que hacerle la Cambiarle verificación, llantas. cambiarle llantas, ponerle gasolina. Dices, güey, esto es muy caro. A mí no me dijeron que era tanto. No, pues es un carro, compadre. Todo el mundo lo sabe. No, pues yo no lo sabía. A mí nadie Es me un lo dijo. país, así se mueve un país. Así se mueve un país. Dices, güey, es que un país no es agarra dinero de un lado y muévelo para otro. Porque la política no maneja dinero como tú y yo, compadre. Que trabajamos 8 horas, nos pagan 100 pesitos y con esos 100 pesitos vamos al banco, lo sacamos y decimos 10 pesos para las tortillas, 10 pesos para la cena, 10 pesos para las cheves, 10 pesos para la combi. No puedes hacer ese presupuesto, compadre. Se mueven millones y millones de pesos. Ahora, Y mucho no es ni siquiera dinero físico. Son a veces acciones, son a veces como estos... A mí así me lo explicaron, que son como cupones o cheques de que vas cambiando para no andar moviendo el dinero, simplemente mueves como que... tiene un nombre. Préncatelo, no hay problema. Te vas moviendo así, entonces no es dinero. El problema es que la gente del pueblo, la gente buena, la gente como tú y como yo, que estamos aquí, que no entendemos una caca de economía, pues dices, pues si me lo tratas de explicar probablemente no lo voy a entender. Okay. Entonces te lo explican de manera de que la gente que todos los días se la está pelando con un trabajo, de que dices, güey, es que aquel político se compró una camioneta de 80 millones y tú dices, güey, yo gano 100 pesitos al día, aquel güey 80 millones, a ver, yo hace un chingo de dinero. Exactamente. Dices, pero probablemente no se la compró así, compadre, no fue y llegó con un maletín lleno de billetes de 500. El problema es que cuando te acercan así la política, hasta enoja y da coraje, porque dices, es que es mucho dinero, compadre. Y así fue la política de esta administración. Llegar y decir, todo tiene corrupción. Cuando muchas veces lo que hacían era simplemente saltarse licitaciones. Y ojo, no estoy diciendo que eso sea bueno. Pero hay veces en las que saltarse el paso ayudaba. Por ejemplo, tienes una empresa que se dedica a hacer cierto tipo de acuerdos con la Cruz Roja, con los topos, para cuando hay un desastre natural. La quitas porque es que esa empresa tiene 300 millones de pesos. Güey, no son 300 millones de pesos, son como que este tipo de bonos que tiene disponibles. Sí, es que no son la ganancia o sea, no tiene una caja fuerte donde tiene los 300 millones de pesos. No se buscan los 300 millones brutos, o sea, son 300 millones invertidos. Pero te la venden y te dicen que le quitaron 300 millones. Entonces, uno como pueblo dices, güey, es que 300 millones es un chingo. Entonces, el problema de la política en México es que mientras exista enorme brecha entre la mayoría que son desafortunadamente los pobres en México y los que son los ricos. Creo que Arjona tenía una... No es cierto. El Mago tenía una canción. No decía los 30 pobres millonarios. O sea, es tan poca la gente que mueve a México por parte del dinero, que nos terminan jodiendo a todos. ¿Por qué? Porque probablemente tú y yo lo dijimos, estamos en un privilegio de poder estar en un fin de semana echando cheve, platicando de la política y de cómo a ti y a mí nos afecta que salga en la tele el informe de gobierno y nos quiten las caricaturas. Cuando hay gente que si el gobierno actual cambia, pues le quitan la despensa y ese día ya no comió. Exactamente, o sea, ahorita no estamos tomándonos nada personal. No. Estamos tratando de abogar un poquito por
gente externa a nosotros, o sea, gente que a lo mejor no tiene mucho que ver dentro de nuestro círculo, pero está tratando de establecer un punto en nosotros como ciudadanos, la obligación que tenemos de ir a votar y estar completamente de acuerdo en que quien elijamos es exactamente lo mismo. No, y es que, por ejemplo, totalmente de acuerdo, porque dices, parto de la idea de que todos los políticos son iguales, pero pues al menos trae propuestas distintas. ¿Por qué? Porque puede que sea un acto de fe, de que digas, pues este güey medio me convenció, pues déjame voto por él y ojalá que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque no puedes estar seguro, no tienes la certeza de que te va a ir bien. No, es que nada. Pero es que ahí te va. Es un proceso, lo dijimos anteriormente, es un proceso de mejora continua. La gente debe de ir con la idea de que todos son iguales. De que nadie va a abogar por ti. Gente pobre, rica, lo que quieras. Todos nadie son te iguales. va a ayudar. A quien elijas, o a quien elijamos en este caso, le vamos a exigir algo. Y le vamos a estar dando poquito a poquito vuelta al asunto. De que, ¿sabes qué? A este le exigimos esto. Pero el que viene le vamos a exigir más. Y el que viene le vamos a exigir más. Vamos a ir acorralando a los nuevos representantes donde se supone que tienen que llegar a un punto en donde, ¿sabes qué, cabrón? Nosotros somos tus jefes, tú vas a hacer las cosas a nuestra manera y a la manera en que a nosotros nos beneficia, porque eres uno contra millones. Y que a fin de cuentas estás trabajando para representar, no para tomar decisiones que te ayuden o que te beneficien para poder seguir perpetuándote en el poder. Porque pues oye, si de eso se trata, pues manda la chingada a la Constitución y haz un desmadre. Desafortunadamente, lo que ha llevado la política populista en México actualmente es esta idea de que como el partido político es un equipo de fútbol, yo lo voy a defender a todo lo que dé, a toda costa. Entonces, puedo partir relaciones con familia, amigos, gente que admiro, gente que quiero. Y todo por defender a alguien que de mí ya consiguió. Que existes, para empezar. De mí ya consiguió lo que más importaba, que era el voto. El hecho que los defienda o no, les da igual porque ya están en el poder. Exactamente. El problema es que si les ofende o si quieren que los defiendas, es algo muy simple y sencillo. Se quieren quedar. Y es que el problema no es tanto el representante principal ahorita. Es que la candidatura de senados, el senado más bien, está totalmente polarizado. ¿Por qué? Porque solo es un solo partido. Anteriormente, en los anteriores sexenios, había tantos senadores de tal partido, había tantos senadores de tal otro, había tantos senadores. Y sí, ahora claro, para generar Cámara, una especie de balance. Exactamente. Y ahorita la mayoría de la Cámara está llena de morenistas. No, y por ejemplo, demasiados de los senadores que están candidateados son personas que no se dedican a la política. Que oye, digo, si para mí por el dedazo. Todos los políticos son iguales, pues al menos son gente que sabe de política. O sea, es que, güey, para empezar todos deberían ser economistas, todos deberían de tener mínimo la maestría. O sea, ¿por qué me vas a poner a cualquier pendejo que muy a huevo terminó la licenciatura? Sí, claro. En ese caso, cualquiera... Así como estamos abiertos a decir que no todos deberíamos ser capaces de ir a votar, pues no todos deberían ser capaces de ir a representar. A un país, o sea, güey, yo tengo título y yo no me siento capaz ni a... O sea, estamos hablando de que yo estoy a la misma altura que el representante y yo no tengo un promedio de 70 como este güey. O sea, yo estoy a la altura del representante de la nación y ni siquiera me siento ni al 3% listo y preparado para representar el país. ¿Por qué tú, con un promedio de 70 y tantos, te sientes listo para representar un país? O sea, no me chingues. Cualquier persona ahí en el poder debería tener mínimo doctorado y mínimo de tener alguna licenciatura en lo que de verdad te vas a dedicar a hacer, que en este caso es economía, porque los países no son otra cosa más que economía. Es el corazón de la Pero política. Es que a fin de cuentas caemos como que en esta misma situación del concurso de popularidad y con esta división, esta dicotomía que se ha ido generando en el país, en todo el mundo en realidad, sí. Buenos contra malos. Esta división de que o agarras un bando
o te quedas viendo. O sea, no puedes estar en medio. Pero te das cuenta que la división del país se dio en base a este sexenio. Totalmente. ¿Por qué? Porque son los buenos los que votan por mí, los malos los que no. Pero luego fue, bueno, los que votan por mí pero que son pobres. Bueno, los que votan por mí pero que no tienen estudios. Dices, güey, o sea... Ahora, se viene el anterior sexenio. Todos sabíamos que Peña Nieto era un pendejo. Todos estábamos de acuerdo en que Peña Nieto era un pendejo. Fueras priista, fueras panista, fueras perrenista, fueras morenista, todos estábamos de acuerdo que Peña Nieto era un pendejo. Viene este otro pendejo de Andrés Manuel y mucha gente sabemos que es un pendejo y la otra no lo sabe, cuando evidentemente lo es. Es que aunque lo sepan, van a defender que no, por ellos no quedar mal. Y eso es para mí algo, y ya lo he mencionado, es algo que para mí me causa demasiado conflicto, porque es esta soberbia de decir, yo no me equivoqué. Yo voté por este güey porque creí en él, porque estaba viejito, porque dijo Ricky Canallín, porque me recuerda a mi abuelito, porque dijo una pendejada y me reí. Por la razón que quieras, yo voté por él. Y ahorita que la está cagando, no voy a reconocer que me equivoqué con el voto. Voy a seguir aferrado. Voy a seguir aferrado a que yo tenía razón y que el pendejo eres tú. Entonces, ese es el gran problema en el que caemos, de que dices, vato, no puedes dejar que tu orgullo desmadre más al país. Y vaya, no es como que un pedo en contra del político, de tirarle mierda al político actual. No. Simplemente pues es entender que no vas a estar defendiendo a un político, güey. Completamente. Y respecto a lo que decías, si bien muchas de las acciones del presidente anterior fueron un desmadre, yo, por lo que sé de política y por cómo me he movido a lo largo de mi vida, te puedo decir que se ocupa ser muy inteligente para convencer al mundo de que eres un pendejo. ¿Por qué? Porque si el mundo estaba hablando de tus pendejadas, no hablaban de lo malo. Sí. No hablaban del desmadre. Es el típico estandopero de que, ¿sabes qué? Me levanté y me empecé a contar mis chistes pendejos y tú ya me recuerdas y me reconoces por los chistes pendejos y no por la persona que soy en realidad. Entonces, a mucha gente le mama Franco Escamilla por las pendejadas que dice, pero es poca gente la que es fan por la persona en sí. En este caso es igual. Y actualmente dices, es que la persona es más que el político. No, la persona sigue siendo político. O sea no puedes separarlos. Eres la misma persona. Entonces, el problema ahorita es que estás haciendo desmadres, pero a la vez estás haciendo chistes, pero a la vez estás haciendo pendejadas. Pero, güey, ¿cuáles chistes? O sea... No, es que es eso. Por ejemplo, el salir en el debate a decir Ricky Canallín, el que salga en la mañanera y ponga a Benito Bodoque, el que diga, voy a hacer una rifa del avión presidencial. Ellos son los mismos que decían, todos son cortinas de humo para que hablen de otras cosas en lugar de lo mal que lo está haciendo el gobierno. Y es lo que está pasando ahorita. El problema es que como ahorita son ellos lo que lo están haciendo, no está mal. ¿Por qué? Porque no puedes hablar de que llevamos en cifras reales más de 500,000 de muertos por COVID. En cifras reales llevamos 10 feminicidios al día. En cifras reales en que el país está más hundido a la mierda, que el peso está más devaluado que la chingada, que la gasolina está por los cielos. Pero el presidente dijo, jajaja, bien gracioso. Pero es que ahí te va, dijiste un punto clave muy bueno. Que a las feministas no se les olvide todo lo que han cerrado para ellas, el poco apoyo que han tenido bajo su régimen y su organización, que a los economistas no se les olvide el desmadre que está haciendo con el país, tanto que el año pasado ya mucha gente no quiere invertir en México. O sea, y menos lo van a invertir. Exactamente, este año. Ese es mi punto. Que no se les olvide todo el desmadre que está haciendo desde el 2018 hasta acá, para el momento de tomar una decisión de quién va a representar. Y que desafortunadamente todos los políticos han hecho lo mismo, porque tú pregúntale a cualquier persona y te va a decir, es que antes estábamos mejor. Cuando, güey, se supone que vamos en un proceso de mejora continua. O sea, ¿cómo vas a decir que antes estábamos mejor cuando desde que, güey, estamos mejor deberíamos ahorita que estar ahorita mejor? O sea, exactamente. O sea, ¿por qué me puedes venir a decir que mis abuelos se compraron una casa con lo que yo ahorita surto despensa, güey?
O sea, es algo impensable. Pero es desesperante, yo creo que en todos los aspectos. Yo parto de este punto. Si otros países pueden darse la buena vida y pueden pagar impuestos la gente y tener sus calles bien y trabajar, no sé, en vez de 8 o 10 horas, trabajar 6 o 7. Si los demás países pueden, México también. México está tan abastecido de recursos como no tenemos ni idea y como poco lo hemos valorado. Yo siempre lo digo a modo de broma, incluso con papá le digo, la gente no valora, por ejemplo, el TLC. La gente no valora el TLC. Le encanta comprar cositas en Amazon y en Mercado Libre, pero no valora, no toma en cuenta los 30 años que llevó llevar ese tratado para exportar cosas a México. Y quiero concluir con que no apoyamos ningún partido político en general. Ajá, no, claro para que no. empezar, todos son una completa mierda. Todo es un completo lavadero de dinero y ¿cuál es la palabra que busco? Conflicto de intereses, corrupción. Estar de acuerdo que no somos partidarios de ningún político en sí. Pero pues sí, ahora sí que como oradores invitar a la gente a que vote y que muestre su interés y su... No, y que por ejemplo que no le tengan miedo a las pláticas incómodas. Ajá. Que no le tengamos miedo a equivocarnos. Que si por este podcast automáticamente cambia tu percepción de nosotros, pues que cambie más la percepción propia, porque no es posible que por una situación política que a fin de cuentas es un gusto, permitas que tu vida cambie. Sí, que esto no es un hobby, hablando de política de un partido, eso no es un hobby ni un pasatiempo, o sea, está por medio de la vida y la estabilidad de mucha gente. O sea, esta es la realidad, estas son las ligas mayores, no es un pinche partido de fútbol que no te va a beneficiar ni te va a totalmente. Nada. Vaya, recapitulando, el problema de la política en México es que se toma como si fuera un partido de fútbol. Esto no es un partido de fútbol, vale madre el fútbol, vale madre cualquier deporte a comparación de esto. De que es aburrido, de que está de la chingada entender los conceptos políticos que ni siquiera nosotros entendemos. No, también. Y es que no está de más empaparnos tantito y como que acercarnos a la gente que sí sabe. Tú y yo somos unos pendejos, compadre. Sí, completamente. Pero pues poquito a poquito hemos aprendido un poquito de cómo está este pedo y cómo podemos masticarlo un poquito para poder tragarlo y luego digerirlo. Y es que, por ejemplo, dijiste algo sobre los impuestos. Como nos enseñan a que pagar impuestos es malo porque se lo van a robar. Cosa que es cierta, al menos en México, estamos totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, caemos en una situación en la que, güey, pues es que está más chido. ¿Cómo quieres una mejora si no vas a pagar impuestos? Un poquito? Exactamente. Pero bueno, ese es otro tema también demasiado fuerte que no nos abarca para este podcast. Y pues agradecer el episodio, la atención, el compromiso, la dedicación, que esperamos que como este episodio sea un poquito diferente, sí sea bastante bien recibido y no lo tomen como una agresión y un ataque y un de que estás... No, claro que no, a fin de cuentas con mis derechos. Una persona es más que lo que define ser, pero si te define ser político, perredista, ser priista, ser morenista, tu vida está de la chingada. Pero bueno, compadrito, yo creo que aquí le dejamos, me encantaría seguirle, pero pues ya se nos acabó el tiempo por esta ocasión. Quizás una parte 2 luego de las elecciones, luego de ver el resultado, estaría a ver cómo chido. Nos va. Ajá. Pero bueno, compadrito, ¿cuándo nos vamos a ver? La semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos y disculpen cualquier palabra altisonante si no fue de su agrado, pero pues hay temas en los que no podemos... No, y es que está genial hacerlo de esta manera porque es más fácil de tragar. O sea, sinceramente, estos son temas súper densos y aburridos como para... Es como lo hablaríamos con cualquier persona. Pero bueno, hasta luego.